Buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El gobierno de Venezuela asegura que en las últimas horas fueron excarcelados 116 opositores, mientras la organización Foro Penal ha podido confirmar 24 que habrían tenido lugar durante la madrugada, entre ellas las de 2 ciudadanos italianos. Las liberaciones iniciaron tras la captura de Nicolás Maduro. Tenemos análisis. Irán no busca la guerra, pero está totalmente preparado para ella. Así lo aseguró el ministro de Exteriores iraní en respuesta a Donald Trump, que amenaza con que el ejército estadounidense analiza muy seriamente intervenir en el país que cumple 15 días consecutivos de protestas. La Corte Internacional de Justicia inicia audiencias por el caso de genocidio de los rohingyas, del que se responsabiliza a Myanmar y cuya acusación fue interpuesta por Gambia. Iniciamos en Venezuela. El gobierno encargado presidido por Delcy Rodríguez asegura que en las últimas horas fueron excarcelados 116 opositores, mientras la organización Foro Penal, ONG de Derechos Humanos, habla de 24 liberaciones que habrían tenido lugar durante la madrugada y entre ellas las de 2 ciudadanos italianos. Se trataría de poco más del 2% de opositores liberados de un total de 803 opositores que según Foro Penal fueron encarcelados por el chavismo. Las excarcelaciones de opositores venezolanos acusados por el gobierno de supuestos hechos asociados a alterar el orden constitucional y la estabilidad de la nación iniciaron tras los ataques de Estados Unidos contra territorio venezolano y la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Alfredo Romero, quien es abogado y activista venezolano. Bienvenido y gracias por la comunicación. Bueno, un gran gusto conversar con ustedes, a la orden. Abogado, ¿a qué responde el contraste entre la cifra que ofrece el gobierno sobre los opositores liberados y la que ofrece el Foro Penal del que usted forma parte? Sí, bueno, el Foro Penal primero viene monitoreando cada una de las excarcelaciones y ya en el pasado ha ocurrido que el gobierno en estos procesos de supuestos gestos donde ocurren excarcelaciones dice que ha excarcelado a 100 personas y terminan siendo 50. ¿Por qué? Porque no publican en modo alguno la lista de personas excarceladas e incluyen a personas que en modo alguno son presos políticos en los términos pues que es lo que estamos esperando que ocurra. Ahora bien, al día de hoy, un poco corrigiendo las cifras que usted señalaba, solo en la madrugada hemos registrado un poco más de 20 personas, pero antes ya un poco 17, lo que suma, según lo que hemos verificado, 45 personas que han sido excarceladas. Todavía estamos verificando que hayan ocurrido otros casos porque también sucede que excarcelan personas y por el temor de decir que fueron excarcelados, incluso por amenazas del propio régimen, terminan no diciendo o no indicando que fueron excarceladas por temor en que las vuelvan a encarcelar, ¿no? Pero lo cierto es que estamos observando más o menos el patrón. Primero, que hablan de un número 116. El gobierno no se refiere a presos políticos en modo alguno. Entonces, ¿quiénes son esos 116? La única manera de saber quiénes son y si son parte pues, de presos políticos es que publiquen una lista de nombres para verificar esa lista y determinar si efectivamente están liberando o excarcelando a personas que de alguna manera se corresponde con esta realidad. Eso por un lado, pero incluso en el supuesto de que fueran 116, eso no supera está aproximadamente el 10% de los presos políticos actuales y si tomando en cuenta el anuncio de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, sobre la supuesta excarcelación de presos políticos y que la libertad sería significativa de un número importante de personas que ellos dicen que iban a excarcelar, aunque no los califica como presos políticos, pues en modo alguno el 10% es significativo, ¿no? Claro que sí, justamente pese al júbilo por las liberaciones que ya han tenido lugar, nosotras decíamos 24 durante la madrugada y en total 45 de 803 que según Foro Internacional están presos por el chavismo, acusan que la cifra es insuficiente. Dicho esto, ¿qué hay detrás de esa demora? ¿Ustedes confían realmente que todos salgan libres? Bueno, nosotros como Foro Penal
organización, por cierto, que lleva más de 20 años trabajando en esto y representando a más de 15.000 personas perseguidas políticas. Nuestra gran esperanza y nuestra gran clamor es que efectivamente se produzca no solo la excarcelación de presos políticos. La excarcelación de presos políticos es la condición previa para comenzar un primer paso si se habla de un proceso de reconciliación o reunificación nacional, que después tiene que venir el proceso de desmantelamiento, que es un primer paso también dentro de este proceso de reconciliación del sistema represivo, que es precisamente una de las herramientas fundamentales de la prisión política como mecanismo de intimidación e incluso para ser utilizados como fichas de negociación. Entonces, seguimos acompañando a los familiares. Hay que recordar que representamos a la mayoría de presos políticos, estamos en compañía de los familiares, estamos pues clamando que eso ocurra, no queremos perder las esperanzas de que este proceso continúa, pero tal como ha venido ocurriendo y la lentitud del proceso está pareciéndose a procesos previos y no queremos que simplemente sea una ficción o un gesto político para llamar la atención, incluso crear titulares falsos como que liberaron a los presos políticos, como ha ocurrido en el pasado. Y finalmente lo que observamos es que no es así y la situación continúa, incluso se continúa repitiendo lo que hemos denominado el efecto puerta giratoria, que incluso habiendo excarcelado a 100 personas, 200, 300, que tampoco sería significativo en los términos, al menos porcentuales de la cantidad de presos, se encarcelan nuevas personas para llenar o reciclar los que excarcelan, llenan esas celdas con nuevos presos políticos y sigue produciéndose, repito, la ejecución de la maquinaria represiva para mantener a unos pocos en el poder e intimidar a una población que disiente. Bien, le agradecemos muchísimo al abogado Alfredo Romero por la comunicación en momentos en los que continúan lentamente las liberaciones de quienes son considerados presos políticos por la oposición y que son señalados de alterar el orden público por parte del gobierno venezolano. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Bueno, la orden. Hasta luego. Continuamos en Irán. El endurecimiento del régimen iraní frente a las protestas ciudadanas marca un giro decisivo. Luego de que Washington amenazara con una posible acción militar, Teherán reconoció que desea hacer contactos para abrir negociaciones tras más de 2 semanas de disturbios y al menos 572 víctimas mortales y 10.600 detenciones, según una organización de derechos humanos. Desde hace 4 días, el gobierno sigue bloqueando el acceso a Internet y a las comunicaciones en todo el país, mientras el rechazo a la República Islámica hace eco en ciudades como París y también Londres. Juan Pablo Lucumí nos amplía. La represión de Irán a las protestas llega a un punto de inflexión. El presidente de Estados Unidos aseguró que el gobierno iraní quiere negociar, luego de que Washington amenazara con intervenir con una operación militar si Teherán seguía coaccionando a los manifestantes. Los líderes iraníes llamaron, quieren negociar. Creo que están cansados de que los golpee Estados Unidos. Irán quiere negociar, sí. Podríamos conocerlos. Se está preparando una reunión, pero puede que tengamos que actuar por lo que ocurra antes de esta reunión. Pero se está preparando una reunión. Irán ha llamado, quieren negociar. El canciller iraní confirmó estas declaraciones en público, pero no descarta una confrontación. La República Islámica de Irán no busca la guerra, sino que está plenamente preparada para el conflicto. También estamos listos para negociaciones, pero estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo. Este lunes se cumplen 15 días de protestas en Irán, unas de las más importantes en los últimos años. El elevado costo de vida fue uno de los grandes detonantes. El gobierno dejó de publicar los datos de inflación, pero en octubre los precios generales subieron a un ritmo cercano al 50% anual. La agencia de noticias de activistas de derechos humanos, con sede en Estados Unidos, estima que más de 500 personas han muerto y cifra a los detenidos en más de 10.000. Este lunes, la televisión estatal difundió en vivo manifestaciones en favor del gobierno, calificándolas como un levantamiento contra lo que denomina como terrorismo sionista estadounidense, a quien acusa de incentivar las protestas para provocar una intervención militar extranjera. Mientras en ciudades como París, Londres o Berlín también se han realizado manifestaciones, pero en apoyo a quienes reclaman contra el gobierno y en contra del líder supremo de la nación persa.
En más información, en la Franja de Gaza, el grupo islamista Hamás afirmó que los organismos gubernamentales bajo su mando están plenamente preparados para entregar el control a un comité palestino independiente a que gobierne el enclave devastado por la ofensiva israelí. El portavoz de Hamás, Hassem Qassim, dijo a la agencia de noticias EFE que la decisión es clara y definitiva y obedece al acuerdo de alto el fuego acordado entre Hamás e Israel y que entró en vigor en octubre pasado. El grupo deberá de estar conformado también por expertos internacionales. Este lunes comenzaron las audiencias por el caso histórico de genocidio contra Myanmar ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas. La demanda contra el país del sudeste asiático fue presentada en 2019 ante la Corte Internacional de Justicia, acusándolo de perpetrar una limpieza étnica contra la minoría musulmana rohingya en la región occidental de Rakhine en 2017. Según la acusación, miles de rohingyas fueron asesinados y alrededor de 800,000 tuvieron que huir a Bangladesh. El gobierno de Myanmar ha negado la acusación de genocidio y aquí tenemos más información. Se trata de una vista histórica en La Haya que podría determinar si Myanmar cometió genocidio contra su minoría musulmana rohingya. La Corte Internacional de Justicia comienza a examinar una demanda presentada por Gambia en 2019, en la que acusa a Myanmar de perseguir sistemáticamente a los rohingya y de intentar expulsarlos del país. No se trata de cuestiones esotéricas de derecho internacional. Se trata de personas reales, historias reales y un grupo real de seres humanos. Los rohingya de Myanmar han sido el blanco de la destrucción. Las Fuerzas Armadas de Myanmar lanzaron una ofensiva en 2017 que obligó a al menos a 730,000 rohingyas a abandonar sus hogares y refugiarse en la vecina Bangladesh. Los testigos afirman que la operación incluyó asesinatos, violaciones masivas e incendios provocados. Un informe de la ONU concluyó que la ofensiva militar de 2017 había incluido actos genocidas. Myanmar rechazó esas conclusiones, alegando que su agresión había sido una respuesta a los ataques de militantes musulmanes. En las audiencias preliminares de 2019 en el caso de la CIJ, la entonces líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, rechazó las acusaciones de genocidio de Gambia por considerarlas incompletas y engañosas. La audiencia de este mes será la primera vez que las víctimas de las presuntas atrocidades comparezcan ante el tribunal. En este campo de refugiados rohingyas en Bangladesh, los exiliados esperan que la CIJ les dé la razón. Esperamos que el Tribunal Internacional dicte un veredicto mediante el cual nosotros, los rohingyas, recuperemos nuestros derechos, nuestra ciudadanía y nuestra seguridad, y recuperemos todo lo que la junta militar y los budistas de Myanmar han destruido. Myanmar presentará su versión de los hechos del 12 al 16 de enero en las audiencias, que durarán 3 semanas. Aunque el poder del tribunal es limitado, una sentencia tendría fuerza simbólica y podría sentar precedentes que afectarían al caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel en La Haya. Finalizamos en México. En medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de combatir a cárteles de la droga en territorio mexicano, este lunes sostuvo una llamada con su homóloga Claudia Sheinbaum. La mandataria mexicana aseguró que queda descartada una acción militar de su vecino del norte en México. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a nuestro corresponsal Jorge Hurtado. Jorge, muy buena tarde. Cuéntanos, por favor, qué informó la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum sobre la llamada que sostuvo con Donald Trump. Adelante. La pregunta más importante que le hacían a la presidenta mexicana era si quedaba descartada una posible intervención militar estadounidense en territorio mexicano, y era tajante. Sheinbaum esta mañana decía que sí, que quedaba descartado, pero que las comunicaciones y este tipo de llamadas iban a continuar. Es la primera llamada en lo que va del año entre el presidente estadounidense Donald Trump y Claudia Sheinbaum, y sucede justo después de otra llamada telefónica importante entre los cancilleres de ambos países. El canciller mexicano de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablaron anoche justamente y emitieron un comunicado en donde se muestra esta contraparte que ambos países intentan sacar adelante. Por un lado, Washington insiste en resultados tangibles en la lucha contra el narcotráfico de parte de México, y México también insiste por su parte no interferencia, no injerencia, no acciones militares estadounidenses. Decía la presidenta mexicana esta mañana que podían estar no de acuerdo en muchas cosas, pero que la idea era seguir comunicándose. Y hay un contexto bien interesante, es que
estos países tienen ya un acuerdo firmado desde septiembre del año pasado, cuando Marco Rubio visitó por primera vez acá México como secretario de Estado, y lo primero que hizo fue justamente firmar este acuerdo bilateral en seguridad, en donde decían que iban a colaborar en temas de inteligencia. Varios analistas apuntan a que este tema seguirá dando muchísimo de qué hablar, sobre todo en un año en donde se va a renegociar el tratado entre Canadá, Estados Unidos y México. Muchísimas gracias, Jorge Hurtado, por tu reporte desde Ciudad de México. Y gracias a ustedes por su compañía. Hasta la próxima.